Atención a esta noticia porque el senador Iván Cepeda afirmó en pleno juicio oral que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha desatado una campaña de desprestigio en su contra, por lo que ha recibido amenazas de muerte. Y todo esto pues a raíz de este caso que ya lleva varios años y que no solo lo han amenazado a él, sino a su familia y a sus abogados. Y citó textualmente: cuando a uno se le llama insistentemente senador de las FARC, actor del terrorismo, eso eleva de una manera significativa los factores de riesgo y por supuesto que han habido amenazas de muerte. Esto dijo el senador Iván Cepeda en plena audiencia. Escuchen. En mi contra se han practicado toda clase de campañas de difamación pública. El señor expresidente Álvaro Uribe, en distintos contextos, bien sea a través de sus redes sociales, de sus intervenciones ante medios de comunicación, en sus alocuciones en el Congreso de la República, en muy diversos escenarios, ha utilizado, los he contado, 16 apelativos de carácter injurioso y calumnioso en mi contra. Desde senador, congresista de las FARC, pasando por nostálgico del terrorismo, etcétera, etcétera. Entre esas afirmaciones, la que considero es más grave, es que el señor expresidente ha dicho que yo me he asociado o aliado con los criminales de mi padre para buscar, en una especie de complicidad o de concierto, causarle daño a él y a su familia. Usted podrá entender, señora juez, a una víctima de la violencia, como lo soy yo, que se me acuse de asociarme con los criminales, o sea, con las personas que asesinaron a mi padre, tiene un carácter especialmente grave. Pero no solamente eso. El señor expresidente Álvaro Uribe, y el senador, a través de sus hijos, por ejemplo, ha contratado empresas extranjeras de publicidad para desatar, por ejemplo, en Estados Unidos, campañas difamatorias en mi contra. Ha pedido que congresistas de Estados Unidos se pronuncien haciendo eco de un supuesto plan que yo habría urdido para deslegitimarlo, para agraviarlo o para atentar contra él y contra su honor. Igualmente, así han hecho los congresistas de su bancada. En numerosas oportunidades, a través de distintos medios, se han hecho eco y han promovido este tipo de campañas. También lo han hecho en contra de mi señora esposa, a quien no han cesado de acusar de tener una relación con el señor magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, magistrado César Reyes, para, en una especie también de concierto, aliarse para producir efectos jurídicos en este proceso. Mis abogados también han sido víctimas de esas campañas. Y en general, para no extenderme sobre este asunto que es supremamente largo, no aburrir con infinidad de detalles, en contra mía, en contra de mi familia, en contra de mis abogados, en contra de las autoridades judiciales que han desarrollado este proceso, ha habido una incesante campaña de desprestigio, descrédito, agravio, calumnia e injuria que ha desatado el expresidente y exsenador Álvaro Uribe. Lo más reciente es que a puertas de este proceso, para simplemente señalar un hecho más, se enviaron cartas al gobierno de Estados Unidos pidiendo que se tuviera en cuenta que aquí en este proceso se está haciendo una especie de juicio político y prácticamente solicitando una especie de injerencia extranjera en la soberanía del Poder Judicial colombiano. Diría eso simplemente. Ahora, como se podrá entender, cuando a uno se le llama insistentemente senador de las FARC, actor del terrorismo, pues obviamente eso eleva de una manera supremamente significativa los factores de riesgo de un ejercicio como el que yo hago en la vida pública de carácter político. El senador Iván Cepeda también habló sobre la visita que le hizo a Mancuso en Estados Unidos y afirmó que este le habría manifestado que había sido extraditado porque iba a decir verdades inconvenientes para figuras políticas militares y hacendados que estaban íntimamente relacionados con actividades de grupos paramilitares. También mencionó 2 encuentros que tuvo con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Esto fue lo que dijo Cepeda antes de ser interrumpido por la defensa de Álvaro Uribe. Escuchen. Llevó a cabo en el mes de mayo del año 2009, 22 de mayo del 2009, al señor Salvatore Mancuso. En esa conversación que duró 5 horas, estuvimos presentes la senadora Piedad Córdoba, el senador Rodrigo Lara y los 3 defensores de derechos humanos que he mencionado.
Esa visita, lo digo de una manera rápida además porque me consta, consistió en que el señor Mancuso hizo una larga exposición de su vinculación a estas organizaciones que se llamaron paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia. En primer lugar, señaló que él había sido extraditado porque, a diferencia de lo que se sostenía, no es que estuviera delinquiendo, sino que iba a decir verdades que a todas luces resultaban inconvenientes o incómodas para figuras políticas, militares o económicas, hacendados, por ejemplo, que estaban íntimamente ligados con la actividad de esos grupos paramilitares. Y pasó a narrar hechos. Entre esos hechos habló de su vinculación con generales del Ejército Nacional, mencionó 2 encuentros que tuvo con el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Objeción, su señoría. Le pido al testigo que, como lo indicó usted, señoría, cuando escuche que objeto, pues guarde silencio para que usted pueda luego escucharme decidir. Señoría, el señor Salvatore Mancuso está justamente citado como testigo de la Fiscalía.